Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Agradezco que estén aquí Marilé Guevara, coordinadora de Por un Día Más, Juan Carlos Aguirre, periodista, miembro del Partido Acción Democrática, Farida Acevedo, coordinadora de Voluntad Popular y Mesa de la Unidad Democrática en México, Luis Colmenares, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por acompañarnos esta mañana en el Senado de la República y por supuesto el senador Daniel Ávila y el diputado Federico Doring. El tema del que hablaremos el día de hoy obviamente es un tema obligado para Acción Nacional y es el tema Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos muy conscientes de que la situación hoy es insostenible. Vemos a un presidente que desafortunadamente tiene secuestrado al Poder Judicial con jueces nombrados mediante un proceso muy cuestionado y que son adeptos al chavismo. Un Consejo Nacional Electoral que le negó a los venezolanos su derecho a un referendo revocatorio, pero agilizó el proceso de elección de una asamblea constituyente ilegal. Un país donde se prohíbe la manifestación contra un reiterado asedio a la democracia, la represión sistemática de ciudadanos que se manifiestan por un país mejor, que ha provocado la muerte de más de 100 venezolanos. Más de 400 presos políticos que enfrentan procesos viciados en tribunales militares, el asedio de fuerzas de la Guardia Nacional contra diputados, representantes democráticamente electos en el recinto de la Asamblea Nacional. Quiero compartirles que hemos estado haciendo diversos exhortos al gobierno federal, a los gobiernos también de la región. Incluso el día de hoy esperamos que podamos estar debatiendo el tema Venezuela, escuchar las posturas de los diferentes partidos políticos, incluido Morena, porque vemos con muy malos ojos que el señor Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado con respecto a lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Quiero compartir también que desde Acción Nacional hemos hecho énfasis en los grandes problemas de nuestro país, la desigualdad que azota a nuestra gente, la inseguridad, entre muchos otros temas también que tienen que ver con los derechos humanos, pero no podemos guardar silencio a lo que está ocurriendo hoy a nivel internacional y no podemos guardar silencio con lo que está ocurriendo en Venezuela. Es lamentable que a dos líderes de la oposición, como lo es el alcalde Antonio Ledezma y el caso de Leopoldo López, lamentamos mucho que hayan sido así sacados a la fuerza de sus casas en la madrugada, abusando del poder que les da esta dictadura inminente en Venezuela y sobre todo que hoy ni siquiera tengan las familias la posibilidad de poder hablar tanto con el alcalde Ledezma como con Leopoldo López. Lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, la violación a los derechos humanos, la violación a las libertades y una vez más este régimen autoritario hace de las suyas en este país vecino. El día de hoy estaremos presentando un punto de acuerdo en donde básicamente estamos buscando dos cosas. Primero, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión desconozca
los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, celebrada el pasado domingo 30 de julio, pues no cumplió con los requisitos constitucionales establecidos en aquel país y representa un instrumento para la desarticulación del Estado venezolano y su democracia. Además de haberse desarrollado en medio de una cruda represión que provocó la muerte de 16 personas. Y segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación por la revocación del arresto domiciliario por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela a Leopoldo López y Antonio Ledesma, líderes de la oposición, al suponer una violación a sus derechos civiles y políticos, que al mismo tiempo profundiza la crisis política que vive la hermana República Sudamericana. Estamos también buscando que se le pueda llamar de inmediato a consultas a nuestra embajadora ante esta grave crisis. Necesitamos de manera urgente escuchar a nuestra embajadora para darle las herramientas también al gobierno mexicano de que siga tomando las mejores decisiones para respaldar a un pueblo que hoy nos necesita, como es el caso del pueblo venezolano. No nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a estar ahí como lo hemos estado ya desde hace muchos años con los hermanos venezolanos, porque no debemos permitir que en nuestro continente ni en ningún rincón del mundo se violenten los derechos humanos, las libertades y la democracia. Agradezco también que esté aquí la senadora María del Rocío Pineda Gochi, quien ha tenido también un juego importante en la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Tuvimos la oportunidad en su momento de estar juntas en el proceso electoral de la Asamblea Nacional Venezolana. En diciembre estuvimos en Venezuela con nuestros hermanos venezolanos como observadoras internacionales del proceso. Y me gustaría preguntarles si alguno de los compañeros senadores y diputados quieren hacer uso de la palabra. Adelante, senadora María del Rocío Pineda Gochi. Gracias, buen día a todos o buenas tardes. Bueno, solamente pues para reiterar la postura que hemos asumido y que en lo personal, pues como lo señaló la senadora Mariana, pues me ha tocado ser testiga y vivir la situación que está y que prevalece en la República Bolivariana de Venezuela. Creo que México ha actuado dentro de los márgenes que establece el respeto a su democracia, pero también solidario con un pueblo que hoy vive una represión y que a todas luces estos procedimientos que se han establecido antidemocráticos, anticonstitucionales, requieren de la manifestación de los pueblos hermanos en cuanto pues a un rechazo y una convocatoria a que se restablezca el diálogo, el respeto a los derechos humanos y ser solidarios con Leopoldo López y con el otro líder que fue arrancado de su hogar, Ledesma, para que sea una señal que haya de buena voluntad, que sean reintegrados a sus hogares, como una voluntad de restablecer pues el diálogo y las condiciones para que el pueblo de Venezuela pueda transitar hacia un mejor estadio en los ámbitos de gobernabilidad. Aquí hacemos votos porque esta lucha que hay
en Venezuela pues se traduzca en un bienestar en primer lugar para los ciudadanos, y desde México pues ser solidarios tal como lo establece la Carta de la OEA, en el cual todos los países que participan en ella deben ser garantes y coadyuvantes de las medidas democráticas que todo país debe tener. Muchas gracias. Bueno, y ahora cederé el uso de la palabra a Juan Carlos Aguirre, periodista. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muy buenas tardes. En principio queríamos, desde la comunidad de Venezuela, decir lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió, mejor dicho, el pasado domingo. Allá no hubo una constituyente, no hubo una Asamblea Nacional Constituyente, hubo una masacre. Hubo una masacre no solamente contra la Constitución, porque se están violentando todos los caminos democráticos y legales en nuestro país, sino que también hubo una masacre contra la vida de 16 personas en un solo día, por luchar a favor de la democracia y contra la dictadura que Nicolás Maduro en este momento intenta implantar en Venezuela con esta Asamblea Nacional Constituyente. Ocurrió el pasado domingo 30 de julio, una situación que no solamente va a afectar la estabilidad regional, sino continental. No es solamente Venezuela la que se ve afectada, es todo el continente, porque si la democracia en Venezuela, un país tan importante, petrolero, económicamente en su momento estable, que hoy esté pasando por lo que está pasando, sin duda alguna va a traer graves problemas. Estamos aquí agradeciendo además este apoyo que nos han dado, no los partidos políticos, sino la institución que representa un Congreso, que representa un Senado. Y aquí aprovechamos para pedirle a las verdaderas izquierdas de América Latina, y en el caso de México en particular, que se pronuncien, que hablen, que dejen ese discurso tímido y hasta cobarde de guardar silencio cuando se trata de defender derechos humanos, cuando se trata de acusar a quien es el violador de derechos humanos en este momento en Venezuela, que no es otro que Nicolás Maduro y el llamado o mal llamado socialismo del siglo XXI, que se ha convertido en un socialismo capitalista, donde ellos viven como reyes, pero nosotros los venezolanos de a pie vivimos muy mal. Aquí no les habla la burguesía, no les habla la oligarquía como ellos quieren hacer ver. Somos un pueblo de venezolanos que están adentro luchando y afuera también. Somos un país que en este momento, en vez de exportar comida, importamos el alimento que nos comemos, pero exportamos talento humano. Y en pro de esto, quisiera, reitero, agradecer las palabras del Senado, pero también hacerles un llamado a que se unan a las acciones que vienen haciendo otros países a favor de los venezolanos, como ha ocurrido en Colombia, como ocurre en Argentina, como ocurre en Perú, quienes en este momento le están dando entrada a los venezolanos que lamentablemente estamos en calidad prácticamente de refugiados. Ojalá esto se lleve al Senado, ojalá esto se lleve a la Cámara de Diputados y se puedan aprobar medidas que favorezcan a los venezolanos que están tratando de huir para salvar sus vidas, para salvar a sus familias y tener un mejor futuro. Ojalá pronto podamos volver a Venezuela y encontrar, tarde más temprano que tarde, la democracia y una luz en este camino tan tortuoso de más de 130 asesinados que llevamos en Venezuela. Por último, quisiera recordarles que la Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional el día de mañana tomará supuestamente posesión. Sacarán a más del 75% de los diputados que están representando a los venezolanos en la Asamblea Nacional de Venezuela, del Palacio Legislativo. ¿Qué va a pasar mañana? Ojalá los ojos de los medios de comunicación estén presentes, ojalá los pronunciamientos de los políticos a nivel internacional estén presentes y atentos a lo que pueda ocurrir mañana, donde la violación sistemática de derechos humanos pareciera continuar. Les pedimos el apoyo y que no se dejen amedrentar por aquellos que dicen que los medios que hoy en México acusan lo que ocurre en Venezuela son hitlerianos, por decir, según ellos, 1000 mentiras para convertirlas en una verdad. La verdad en Venezuela es que en este momento hay homicidios, hay asesinatos y hay una crisis humanitaria donde la salida democrática la hemos estado buscando, pero el actual régimen se ha negado a darla. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahora vamos a escuchar el mensaje de Farida Acevedo, con quien hemos trabajado de la mano en estos años y ha hecho un esfuerzo brutal para poder unificar a la comunidad venezolana en México y poder hacerle segunda a lo que el pueblo venezolano está pidiendo, está exigiendo en Venezuela. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, senadora, por sus palabras. Gracias a la senadora Rocío también, que nos han estado apoyando. La senadora Mariana de verdad que ha mantenido el dedo sobre el renglón durante años. Y hoy, especialmente hoy, tenemos más pruebas del fraude que se cometió con la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente no solamente es fraudulenta de origen, por la forma en cómo se convocó, porque no se siguieron los lineamientos que deben cumplir de voto universal, directo y secreto y la pluralidad que debe incluir una asamblea de este tipo. No se incluyó a la mayoría venezolana, ni siquiera se consultó si el pueblo la quería. Cosa que sí hicimos los demócratas y la consultamos el 16 de julio y más del 95% la rechazó. Aquí en México votamos 22.500 venezolanos y el 99% de los venezolanos en México rechazaron ese llamado a Asamblea Nacional Constituyente. Pero adicionalmente a ese fraude a la Constitución, hoy la empresa Smartmatic denunció que tiene pruebas técnicas del fraude y que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral son falsos. Entonces, nosotros reiteramos el llamado a desconocer esta Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional de nosotros el día de ayer la desconoció y agradecemos los esfuerzos de todos los senadores que están trabajando para que no solamente ya la Cancillería se haya pronunciado, sino que desde la respetable institución que representa el Senado también se pronuncien y lo rechacen. Nosotros, como venezolanos en México, les pedimos, por favor, que sigan apoyando la lucha por la democracia que tenemos los venezolanos y que desconozcan esta Asamblea Nacional Constituyente. Ha sido una violación del Estado de Derecho descarada lo que hace Nicolás Maduro para aferrarse al poder. Ha sacrificado vidas, no solamente de personas que han manifestado pacíficamente, sino también vidas de niños, ancianos y venezolanos que han muerto por falta de medicinas y alimentos. Entonces nosotros aquí desde México, como comunidad, seguimos luchando para que Venezuela sea libre. Agradecemos todos los esfuerzos de las autoridades de México en esta lucha y agradecemos al pueblo mexicano que nos han mostrado su solidaridad, no solamente expresándonos, sino con acciones, con apoyo en medicinas, con apoyo en ayuda humanitaria para nuestros hermanos. Entonces, gracias a la Cancillería, a los diputados, que hubo unos diputados en esta semana que también pidieron el desconocimiento de la Asamblea y que se apliquen sanciones a los violadores de derechos humanos y a los corruptos que, así como lo han hecho otros países, ya México también está trabajando. Esperamos que se concreten estas acciones para que se haga justicia. Esto es lo que yo tendría que decirles hoy y pedirles que se mantengan atentos. En Venezuela hay un blackout informativo y los medios internacionales son muy importantes para poder mostrar lo que sucede en nuestro país. Buenas tardes. Bueno, yo olvidaba comentarles algo que me parece de suma importancia y es poder trabajar de la mano con el gobierno federal la estrategia para asilo y refugio específica para nuestros hermanos venezolanos. Nosotros desde la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe hemos tenido peticiones muy concretas que hemos canalizado a la Cancillería, pero me parece que en estos momentos se requiere de una estrategia específica para asilo y refugio. Que la embajada
que la Embajada de México en Venezuela pueda trabajar de la mano con el Instituto Nacional de Migración para que estén las puertas abiertas con estrategia. Porque lo que está pasando en Venezuela, cada vez que creemos que las cosas tocaron fondo, resulta que no han tocado fondo. No nos imaginábamos que el gobierno de Maduro se atrevería, después de que le dio a la familia de Leopoldo López, pues el chance de tenerlo en su casa, muy lamentable porque al final seguía sin libertad, con el brazalete colocado. Sí dejar muy claro que a pesar de todo esto y a pesar de los años también que el alcalde Ledesma llevaba ya en arresto domiciliario, acompañado por su esposa Mitzi, pues no imaginábamos que en la madrugada llevarían a cabo este acto brutal. Después nos dimos cuenta que Leopoldo sí lo imaginaba y había dejado ya un mensaje para los venezolanos y sobre todo para la comunidad internacional. No sabemos hasta dónde sea capaz el gobierno de Maduro de llegar. Pareciera no tener ningún interés de poder dialogar con la oposición, sino todo lo contrario. Pareciera querer desaparecer completamente a la oposición. Afortunadamente, cada vez son más las voces a nivel internacional que denuncian la violación a los derechos humanos, la violación a la democracia y a las libertades como tal. Estaremos muy atentos de lo que ocurra el día de mañana, de esta toma de protesta y despojo también de los asambleístas en Venezuela, y como pares estaremos ahí en la defensa. Como diputados y senadores no podemos ni debemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en una asamblea nacional de un país hermano, que fueron además electos por los ciudadanos, fueron electos democráticamente el 6 de diciembre y mañana pretenden despojarlos de sus espacios. No sé si los medios de comunicación quieran hacer alguna pregunta, comentario, duda. Sí, senadora, adelante. tenemos dos preguntas. La primera de ellas es de Jessica Cermeño, de Univisión. ¿Qué tal? Buen día para Univisión. Dos preguntas, senadora. La primera es que, ¿qué opina de que las despensas que está distribuyendo Maduro allá en Venezuela se las compre a una empresa mexicana y que además se las venda al doble allá a la población venezolana, que salgan de aquí? La segunda es, se habla de solidaridad. Ayer el canciller da menciona dos tweets en solidaridad a Leopoldo López y al alcalde Ledesma, y también los subsecretarios por su lado y además el secretario de Hacienda, lo que dicen es que no se van a romper relaciones con Venezuela. Mi pregunta para ustedes es si es suficiente lo que está haciendo el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto o necesita tomar otras acciones, además de lo de las despensas. Gracias. Yo le cederé el uso de la palabra al diputado Federico Doring, pero dejar claro que nosotros hoy vemos con buenos ojos el papel proactivo que ha tenido el gobierno federal en los últimos meses en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela. Romper relaciones implicaría el cerrar nuestra embajada, y hoy nuestra embajada también le está sirviendo a hermanos venezolanos que están encontrando ahí una luz de esperanza. Hay que ser muy inteligentes, hay que tener una estrategia muy clara, porque no sabemos qué le depare al pueblo venezolano en los próximos días. Muy brevemente, sobre la primera pregunta, me parece que desnuda lo que has señalado, el verdadero rostro de Maduro. No es un gobierno de izquierda, no es un gobierno socialista, vamos a ponerlo liso y llano. Se requiere ser muy miserable para lucrar con el hambre ajena. Y no solo está lucrando con el hambre, sino que está lucrando política y económicamente con el hambre. Habría que también hacerle un exhorto a esta empresa mexicana que sea solidaria con el pueblo venezolano.
Es irónico que un gobierno que se autoproclama de izquierda haga negocios con un empresario mexicano para lucrar con el hambre que ha generado este régimen de Maduro. También haríamos un exhorto a que los empresarios mexicanos dejen de hacer negocio lucrando con el hambre y la tragedia política de Venezuela y que no sean parte de la manipulación de la crisis que hay en Venezuela. La última pregunta es de Blanca Becerril, del financiero Bloomberg. Hola, buenos días. Senadora, yo quisiera preguntarle sobre esta estrategia que está pidiendo usted para pues brindarle asilo o refugio a los venezolanos. Si ya le hizo extensivo esta idea a otros senadores de la República, a otros diputados, incluso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cuál sería esta ruta y en qué consistiría esta estrategia? ¿Qué tiene que tener esta estrategia para ayudar a los venezolanos? Primero, pues es una ruta que debemos, que estoy segura el gobierno federal está ya trabajando en ella. Yo espero que así sea, sobre todo por las peticiones concretas que hemos hecho desde el Poder Legislativo. Nosotros, ¿qué queremos? Que a todos aquellos que le pidan auxilio a México les tengamos una respuesta. Que no se quede ningún hermano venezolano creyendo que en México se les cierran las puertas. Por eso necesitamos, y de ser necesario, desde la comisión que me honro en presidir, y aquí además en presencia de nuestra secretaria de esta comisión, para que podamos trabajar de la mano con el gobierno federal en lo que se requiera para darle el apoyo, el auxilio a los hermanos venezolanos, como lo hemos venido haciendo en estos últimos meses, o me atrevería a decir, en estos ya 5 años en el Senado de la República. Tenemos que ser solidarios ante la tragedia, ante el hambre, ante los procesos antidemocráticos que están ocurriendo hoy en un país vecino. Hemos trabajado con la comunidad venezolana en la Ciudad de México de manera muy activa, porque creemos que no podemos ni debemos guardar silencio y tenemos que concientizar en México de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Y por eso les decía hace un momento que vemos con buenos ojos las acciones que ha emprendido, que ha impulsado, el que de manera inmediata reaccione el gobierno federal, el que no se haya aceptado, el que se haya rechazado la elección del día domingo, porque en Venezuela se dijo, el Consejo Nacional de Elecciones dijo que se había dado una participación de más del 40% de venezolanos y que habían salido a las calles poco más de 8 millones de venezolanos, cuando lo que vimos a través de los medios de comunicación fue todo lo contrario. Vimos que los centros de votación se encontraban vacíos, que no hubo participación y al contrario, a los hermanos venezolanos que salieron a las calles de manera pacífica para decir no a esta asamblea constituyente, los golpearon e incluso algunos perdieron la vida. Ante todo esto, no podemos ni debemos guardar silencio. ¿México sí cuenta con las posibilidades para dar asilo y refugio a muchos venezolanos que vayan a nuestra embajada y la soliciten? Pues habría que ver hasta dónde se les puede apoyar, pero por supuesto que se les puede ayudar. Y no nada más estamos hablando de México, tenemos que generar sinergia en los países de la región. Tenemos que generar sinergia en los países que siempre hemos sido hermanos de Venezuela. Los países que hoy, por ejemplo, integramos el Parlamento Latinoamericano. Los países que hoy integramos la Alianza del Pacífico. Hay que hacer uso de todos nuestros mecanismos internacionales para poder dar la ayuda, brindar la ayuda que sea necesaria. El Instituto Nacional de Migración es ejemplo para muchos países de la región. Siempre es ejemplo
en los espacios de discusión la legislación que nosotros hemos impulsado para fortalecer al Instituto Nacional de Migración. Por lo tanto, creo que tiene que haber un gran acuerdo, y yo espero que así sea, por el diálogo que se está dando con los cancilleres para poderle dar la ayuda al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Les pedimos a los compañeros de las cámaras que por favor no se retiren. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa convocada por el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Nos acompañan las diputadas Laura Plasencia, Ruth Tiscareño, Fabio